Muy bien, amigos, pues tengo el gusto de estar. ¿Está bien dicho decir monero? Hay gente, sí, está bien dicho. Hay algunos que no les gusta, hay otros que les gusta y no hay ningún problema. La gran mayoría, yo puedo decir, le gusta el término. A mí en lo personal me gusta, no me ofende ni mucho menos, porque lo siento además muy coloquial, muy del pueblo, digámoslo así, muy cotidiano. Cuando uno era niño, uno compraba los monitos, ¿no? No eran los cuentos, los monitos. Entonces, a mí en lo personal ya hay muchos que les gusta y es correcto. Hay gente que no, pero es correcto. Monero, muy popular, un término muy popular. Monero Luis Fernando. Sí. Ok. Y tú durante mucho tiempo has trabajado para periódicos, suplementos, como el 1+1, La Jornada, el Universal, Financiero, muchas revistas, MX, Zurda, el Chamuco actualmente, sí, bueno, en todos los medios. Y también actualmente, ya como son las nuevas épocas, ya también en el internet. Okay. Que es una ventana muy importante que se abre de un tiempo para acá y donde uno también contacta por medio de su obra, entra en contacto con mucha gente, ¿no? Entonces también en la red. ¿En la red estás en distintos portales? Aparte, ¿tú tienes el tuyo? Sí, es decir, estoy dentro de lo que se llama el movimiento del webcomic, por ejemplo, que como su nombre lo dice, ya es publicar historieta, pero en la red, ya no en impreso, pero que además no cancela que después esa obra que primero se publica en la red, totalmente gratuito, después ya que hay un buen cuerpo de obra, puede uno imprimirlo ya en papel o en editoriales, como es mi caso y el de muchos. Yo tengo ya en una editorial que se llama Resistencia, que aquí está en esta feria, ya me han publicado varias obras, algunas eran en papel tradicional, pero también ya me publicó varias que empezaron en la red y que ya luego uno las baja, por decir así, a los impresos tradicionales. Muy bien. ¿Y tú en esta estás presentando Johnny y su torta? ¿O? Johnny la torta. Johnny se la llama. torta. Es un nombre inventado, bastante absurdo deliberadamente, pero ahí es un personaje que yo inventé, que empezó a salir en el suplemento de historietas de La Jornada en los 80s. Cuando tuvo mucha fuerza, ¿no? Claro, sí, ahí salieron gente bastante importante para la caricatura y la historieta en México, ¿no? Como Gonzalo Rocha, Gisitrino, El Fisgón, Hernández, mucha Ahumada, que ya falleció, mucha gente, ¿no? Y ahí duró muchísimo tiempo y ahí nos formamos. Y entonces ese es un personaje que fue bastante cotidiano dentro del suplemento y que actualmente, ya lo estoy publicando de manera recopilatoria en algunas editoriales. Muy bien. Oye, ¿y cuál es el presente inmediato de los moneros de este tipo de trabajo? Pues mira, en México hay una paradoja. En México la historieta, para hablar concretamente de la historieta, tiene un gran arraigo popular desde siempre. Inclusive en la época de oro, como sabemos, se tiraban millones de ejemplares semanales, ¿no? En los 50s, 40s, 50s, principios de los 60s. Entonces, la historieta siempre ha estado muy arraigada en la cultura popular, pero a la vez tiene problemas para contactarse, entre unos factores por la influencia tan fuerte del cómic de Estados Unidos, de superhéroes, que es muy masivo y sí no ha dejado que el cómic vuelva a crecer. Tuvo su época de oro con Memín Pinguín, La Familia Burrón, Dagua, Los Super Sabios, Chanok, por supuesto, Fantomas, etcétera. Entonces tuvo un momento de mucha fuerza, pero porque estaba en una industria, ¿no? Pero la industria se acabó por muy diversos factores. A mediados de los 80s, entrando a los 90s, se acabó esa industria. Entonces ahora la historieta de autor, digamos, tiene que vivir y que pelear,
pero no tiene una industria. Entonces es una batalla muy individual o muy de un grupo muy pequeño, pero existe. Ahí están los historietistas y entran historietistas nuevos, pero ahora ya en otro medio y de otra manera. Ahora ya entran, por ejemplo, en convenciones de cómic, en festivales de cómic, en donde llegan, tienen una mesa, o en eventos como este, en la Feria del Libro de Minería. Aquí ahorita hubo un evento de historietistas mexicanos, pero son autores y ya no tienen esta industria que era un aparato que les daba difusión. Entonces, por un lado ya hay más calidad y son obras más personales, por el otro lado sí hay problemas de que llegue a la gente, precisamente. Entonces, es más reducido su manera de alcanzar a la gente. Uno de los más importantes, como ya mencionaba, por su penetrabilidad muy rápida, es la red también, ¿no? Y hay gente que está haciendo obras que luego ya las editoriales los consideran y los valoran y los publican, ¿no? En Sexto Piso, Editorial Sexto Piso, Fondo de Cultura Económica, Editorial Resistencia, en fin. Almadía, ¿no? Creo También. Y entonces ahí está, la historieta lucha, la historieta mexicana de autor, es decir, en la que cada autor hace lo que él quiere, su propia visión que no es impuesta por nadie, pero entonces se mueve de una manera que parece más reducida, pero está viva y está generando obra y autores, ¿no? Y que genera conciencia también, ¿no? Puede ¿También? Ser de cosas que están pasando en el momento. Claro, porque también como son autores, como son dueños de su trabajo, pueden decir lo que ellos quieran, o digamos inclusive políticamente, y no hay nadie que les diga esto sí, esto no, como pasaba en la industria, ¿no? Claro, claro. La industria te daba, como digo, mucha difusión, pero sí te imponía ciertas cortapisas o algo que afectara sus intereses. Pero ahorita, por ejemplo, hay autores de los que estamos trabajando que han hecho y que les va bien, lo venden. Por ejemplo, una historieta sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Y hacen y lo venden de mano en mano o en encuentros, en ferias, en congresos de cómic, pero ahí está. Pero están tratando temas muy importantes a través con el lenguaje del cómic y entonces tiene una visión crítica. Entonces hay de todo, hay fantasía, hay cosas fantásticas y reales, pero también hay cosas físicas, ¿no? Que hablan de México de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Oye, hubo una historieta que tuvo mucho éxito en proceso en los 70s, que fue Boogie el Aceitoso, de Fontana Rosa. ¿Ese tipo de trabajo dejó legado aquí en México? Yo creo que sí, de alguna manera muchos, digamos, fue muy importante, fue una visión de otros aspectos de que puede tratar la historieta con humor y con el lenguaje propio de la historieta, pero que a la vez de con humor está hablando de cosas muy serias, muy duras, como en ese caso de Boogie, pues era sobre la penetración de los Estados Unidos en toda Latinoamérica, la CIA y que el FBI, la intervención militar, pero era con humor, ¿no? Pero era una visión crítica, ¿no? Entonces, un humor muy negro, muy ácido. Muy negro, muy ácido, pero que ahí pervive. En el suplemento de historietas se trató de muchas maneras, algo parecido. Recordemos del Fisgón, por ejemplo, el Mike Goodness, que era un guarura típico, era una pareja de guaruras de lo peor, pero o sea, ese espíritu el de Boogie el Aceitoso está ahí, ¿no? O la irreverencia de Gisitrino, digamos, de alguna manera también, con el lenguaje soez, el sexo, pero que es porque eso no se permitía, entonces era muy liberador, ¿no? Entonces sí, como no, Boogie el Aceitoso fue una gran influencia para muchos y pervive, ¿no? De Fontana Rosa, el argentino, que claro, ya falleció. Que ya falleció. Oye, pues te agradezco mucho, esto es para Neorama y pues te agradezco esta entrevista. Al contrario, y la historieta mexicana ahí está dando pataleos, pero ahí está, ahí sigue. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, estés bien.